Podés escucharlo en el formato que quieras, pero un disco es un disco. Y están todos acá. Almacén de discos, clásico y moderno. Nos metemos en la segunda hora de nuestro almacén de discos en la tarde de Radio Cantilo. Vamos en vivo hasta las 16, cuando llegará Juan Di Natale para hacerlo artesanal. En un ratito ya está Susana acá, tenemos Almacén del Crimen, en un rato Mauro Díaz, todo eso en vivo hasta las 4 de la tarde. Y muchos mensajes llegaron, vía WhatsApp al 221-419-4952. En un ratito los garpo a todos, ¿sí? Los menciono, los contesto. Muchos se prendieron en ese jueguito que hacíamos con el gallo, de bandas que hayan tenido más de un cantante enorme, ¿sí?, a la altura de la banda, así que varios se acercaron ahí sus propuestas. 221-419-4952, en Twitter, @Radio Cantilo. La historia es así. Hay un álbum, un compilado, que resulta fundamental a la hora de entender y explicar el crecimiento, el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo del movimiento punk en la Argentina. Y es un álbum muy especial y muy particular, que tiene una historia. Y esa historia parece, y me parece a mí una gran idea, merece ser contada. Por eso se está empezando un documental que va a tener que ver con ese disco. Y es un enorme placer poder charlar con el responsable de ese documental, el señor que tuvo la idea, porque es un señor que conozco desde hace muchos años y con quien trabajé en más de una oportunidad. Le hemos pasado bárbaro. Él es el director de mi primera aparición en cine, el señor Luis Díaz. Luisito, buenas tardes. Hola, Bebe, qué placer. Igualmente, querido. Bueno, sí, perdón, no te dejaba ni hablar. No, qué lindo escucharte de vuelta y esta gran introducción que hiciste, ¿no? No, por favor. El enorme Luis Díaz, les quiero contar, es un hombre de múltiples talentos. Nos conocimos trabajando en radio, en producción y en conducción, pero bueno, un hombre vinculado a la música también y al cine, y que... ¿Cuándo fue que tuviste la idea? ¿Cuándo pensaste que había una historia para contar detrás de este álbum del que estamos hablando, que es nada más y nada menos que Invasión 88? Mira, a mí me gusta definir Invasión como el disco más importante de mi vida, que lejos está de ser el mejor, ¿no? O el que más me guste. Okay. Pero es un disco que a mí me abrió la cabeza y me introdujo en el mundo del punk y del hardcore y de la autogestión, todas esas cosas que tanto me gusta transitar. Y entonces ya hace mucho que vengo pensando se van cumpliendo como aniversario, ¿no? Los Claro. 20 años, los 25 años, y ahora vinieron los 30 y yo venía con otro proyecto que se mancó y dije, bueno, vamos a hacer este y listo, y saquémonos las ganas. En el 88 tenías ¿cuántos años vos? No, en el 88 yo tenía 12 años, Sí. y recuerdo haber escuchado en la vieja Rock and Pop el tema de Ataque, Sola en la Cancha, Pasión de Multitudes. Claro. Y lejos de ser de Boca, pero me llamaba mucho la atención que una banda de rock cante una canción de cancha, ¿no? Por esa época también salía el primer disco de Todos Tus Muertos, ¿no? Con gente que no, y tanta gente enojada y puteando, y digo, la música también es esto, ¿no? Uh-huh. Después me iba a tener como todo un proceso de escucharte a vos en la otra radio, alejada de estos géneros, pero digo, ya ahí esa semilla quedó. Lo cierto es que Invasión 88, y acá empezamos a reconstruir un poquito de cosas que yo me acuerdo y de lo que vos ya estás manejando para el documental. Invasión 88 fue el primer lanzamiento importante de un sello discográfico independiente que después sería mucho más importante todavía, que fue Radio Totalmente. Trípoli. Claro, Radio Trípoli medio que había sacado 3 simples de Masacre Palestina, de Comando Suicida y de Sentimiento Incontrolable, y de un cuarto que era de una banda mendocina que se llama Perfectos Idiotas, que después termina siendo Caramelo Santo. Sí. Y ya en ese momento, esto que ya uno va charlando con los protagonistas y va armando todo el proyecto, se empieza a enterar de cosas. Había una idea de hacer un disco split, que se llaman Los Compartidos de Comando Suicida y otra banda, y todo eso fue degenerándose en, bueno, hagamos un compilado. Porque los que lo llevaron a cabo, que eran Chuchu Fasanelli y Walter Cole, eran muy del ambiente, recorrían mucho el under, entonces iban conociendo bandas, y ellos, de hecho Chuchu tocaba en varias de las bandas, ¿no? Claro. Entonces ahí termina saliendo el compilado.
Claro, historias que recuerdo de aquella época. Supuestamente para la edición, supuestamente no, es todo cierto. Para la edición del primer simple de vinilo, estamos hablando, de Comando Suicida, Sí. Chuchu vende la heladera, si no me equivoco. Bueno, totalmente. Con esa plata financian el lanzamiento. Es así, vende la heladera de la madre y financia el lanzamiento. Y de hecho, para esa grabación, Comando Suicida se queda sin guitarrista y Chuchu era amigo de un tal Juanchi Baleirón. Sí. Y le dice, che, Juanchi, vos que tocás la guitarra y te gusta el punk, ¿por qué no te venís a grabar con estos pibes? Y Juanchi es el que graba las guitarras del simple de Comando Suicida. Después Juanchi se aleja porque empieza a notar ciertas diferencias ideológicas y bla, bla, bla. Y aparte nacen los Pericos justo también, es como todo en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa? De hecho, en el primer recital de Pericos en Obras, Juanchi toca con una remera con la tapa de Invasión 88 que le regaló Chuchu. Digo, está como todo engamado, ¿no? Es cierto, es cierto. Uno ahora le cuesta creer que estaba todo tan interconectado en aquella época, pero es así. Porque la importancia que tiene histórica Invasión 88, desde mi punto de vista, es que visibilizó, como se dice tanto ahora, le dio aire a una escena que era todavía muy subterránea. Muy subterránea. De hecho, es un disco que se retrasa enormemente en su salida, van apareciendo y desapareciendo bandas que iban a ser parte, había bandas que no llegaban con el dinero para grabar el demo. La banda que va a terminar saliendo y siendo exitosa de ese compilado, que es Ataque 77, en realidad en ese momento eran como dos bandas paralelas, ¿no? Estaba Defensa y Justicia, sí. Estaban Ciro Pertusi y Mariano, y Ataque. Y a los protagonistas de Invasión la que le interesaba era Defensa y Justicia. Claro. Y entonces también le piden a Juanchi, ¿por qué no producís a estos pibes? Bueno, y después resulta siendo que Ataque termina haciendo historia y sobrepasando la expectativa de todos. ¿Cuáles eran las otras bandas que estaban incluidas en Invasión 88, Luis? De ese momento eran Rigidez Cadavérica, Conmoción Cerebral, sí. División Autista, sí. la Sex Heroica, que era una banda toda de mujeres, Ataque 77, Defensa y Justicia, y hubo dos que fueron como rescates. Una era Los Laxantes, que era la banda de lo que después terminan siendo Todos Tus Muertos, claro. Y la otra era Los Baraja, que era una banda de La Plata, básicamente, y lo tenía Marcelo Pocavida como vocalista, ¿no? Exacto. Yo tengo este recuerdo que te lo conté hace poco. Sí. Yo ya, cuando sale Invasión 88, yo ya estaba en contacto con Chuchu y con Walter de Radio Trípoli. A ver, tiene que haber sido seguramente a través de mi hermano, porque en esa escenita punk ya estaba la banda de mi hermano, que era Descontrol. Sí, son casi los descubridores de Ataque 77, no hay que decirlo también. Y no sé si lo descubrió, pero los chicos de Ataque siempre recuerdan en las notas que la primera vez que tocan en Cemento es teloneando a Descontrol. Totalmente. En esa escenita estaba, porque yo me acuerdo de los festipunks a los que yo iba, estaba obviamente Cadáveres de Niños, estaba Secuestro. Parálisis Infantil. En Secuestro tocaba también Leo de Checo. Claro, Leo, que termina siendo Notec de Ataque, tuvo un paso por montones, tocó en Mal Momento, en Secuestro, pero tenía 15, 16 años. De hecho, él graba el primer disco de Ataque con 16 años, era realmente un niño. Era un nene en aquel momento, y eso es algo que cada tanto cuando me lo encuentro se lo digo, y a él le enoja mucho, porque dice, ya nadie me dice así, le decían Chito. Porque era una cosa chiquitita, era el monito de Meteoro, era una cosa así, detrás de la batería, y aparte tocando punk, era realmente tremendo. Esa escena, a ver, iba creciendo, pero me parece que lo que pasó con Invasión 88 es que fue un catalizador, y sirvió para lo que vos contabas. Hubo muchos que dijeron, pará, en alguna parte de este país hay gente que está haciendo esta música, que está en sintonía con lo que yo siento, y con lo que yo pienso, y con lo que me gusta. Sí, pensá que en ese momento Cemento todavía no era lo que después también termina siendo, ¿no? Como ese gran lugar, sino que era más bien una cueva donde se podía ir a parar. Digo, vos por ahí lo conociste mucho más, yo era muy chico y todavía no lo había pisado, pero en realidad era como un galpón donde iban a parar los losers, los perdedores de la noche. Digo, no era esa catedral del rock que después termina siendo. Y por otro lado había toda una época de fanzines, una democracia muy reciente, ¿no? Muchas marchas anti esto, anti lo otro, había venido el Papa, habían estado las rebeliones carapintadas, digo, había como toda una cosa muy efervescente que, digo, parece que está siempre presente, ¿no? Quiero decir, pero en esa época, este disco, es esto que vos decís, termina diciendo, bueno, hay todo un montón de gente que está cantando de estas cosas, está viviendo el rock de esta manera, y que se puede escuchar y acá. Y aparte el disco era lindo porque era transparente,
fue una edición limitada, traía como un fanzine con la data de las bandas. Se termina transformando después en un ejemplo de colección, ¿no? El arte de tapa era maravilloso, era de Mosquil. Mosquil, exactamente. de Mosquil. Bien. Sí, Mosquil, un personaje divino que ahora es como el director de una escuela de dibujos animados de Rosario. Mira. Ya estuve con él y ya lo comprometí también para ser parte del documental, lo estuve rastreando, lo encontré ahí en Rosario y él sí, en ese momento era amigo de un amigo de Chuchu, y Chuchu le dijo, che, a mí me gusta mucho Archie, me gustaría que la tapa tenga que ver con eso, ¿no? Y por eso la tapa es como ese rubio con un jopo. Sí. Y Mosquil me dice, a mí me gustaba George Romero, y entonces por eso le puse como un monstruo en un espejo, ¿no? Y la tapa es como un poco eso, un cheto que se asusta al ver un punk en el espejo, ¿no? Todo con una estética como de historieta, pero sucia, digamos, marcando ya desde la tapa del disco que eso no era algo común, no era algo corriente. Totalmente, esa impresión de puntos, ¿no? De 2 puntitos, así, esa impresión grande, vieja. A lo Archie, como me lo dijo Chuchu, después me lo terminó diciendo Mosquil también. Luis, habitualmente esta nota se debería hacer cuando tenés el documental casi terminado. Sí. Pero cuando me enteré que lo estabas haciendo dije, no, quiero hablar cuanto antes con él porque sí. Quiero saber, la estás preproduciendo ya el documental, sí. ¿Cuáles son los testimonios que estás buscando? ¿Con quiénes querés hablar para contar la historia de Invasión 88? Mira, yo te cuento los que ya tengo segurísimos, confirmados, que son Chuchu Fasanelli y Walter Cohn, que son los productores, los hacedores del compilado y de la idea principal. Me muero por saber qué están haciendo ahora Chuchu y Walter. Los dos siguen en el mundo música, pero muy lejos uno del otro. Quiero decir, sí. Chuchu sigue trabajando con el Under. Walter Cohn creo que es el uno para Latinoamérica de Universal, ¿no? Okay. Digo, sí. Si entras al Facebook de Walter, está con Maluma, Luis Fonsi, típico. Shakira. Sí, está bien. Digo, pero hablé con él y me dijo, sí, dale, lo que quieras. No estoy en Buenos Aires, pero lo hacemos. Así que ellos dos van a estar. De los músicos hay un integrante de cada banda seguro. De algunas bandas ya hay más. Falta confirmar a los Ataques, pero ya tuve el visto bueno de Leo. Y por intermedio de otras personas, Mariano ya está también ok. Y con Ciro no va a haber problema, porque digo, lo he entrevistado para un montón de otras cosas. La figurita difícil sería Federico Pertusi, que es el cantante original de Ataque, que es muy reacio a dar notas, pero estamos trabajando, vos sabés lo que es producir, estamos trabajando para convencerlo, ¿no? Y está muy bien. Hay una historia que ya me estaba olvidando, y es que hubo algunas bandas que no quisieron participar del compilado por una cuestión ideológica. Totalmente. Bueno, claro, Cadáveres de Niños fue una de ellas, la banda que en ese momento estaba Patricia Pietrafesa y otros integrantes muy importantes del movimiento, y en ese momento Cadáveres era una banda muy importante por lo musical y por lo ideológico, ¿no? También que llevaban adelante, y como en el compilado participa Comando Suicida, una banda muy pegada al movimiento 15 argentino, ellos optaron por no participar. Y así otras, Secuestro pasó lo mismo y demás. Y hubo otras, como te decía, que no tuvieron la plata, mal momento, termina no grabando el disco y sí presentándose cuando hacen un show de presentación del compilado en Cemento, y no está en el disco porque no llegaron a pagar el demo. Claro. No llegamos con la plata, papi, es así. Real. Esa era la escena de aquellos años, obviamente. Era así. Y todos están dando vueltas por alguna que otra banda y siguen manteniendo cierto espíritu punk y esta cosa de la autogestión. Y por eso me parece que también hay algo lindo para contar, ¿no? Como después de 30 años hay espíritus que siguen ganándole a veces a la realidad. Luis, viejo, un placer charlar con vos. Quería contarte las cosas que yo recordaba y que me contaras en dónde estabas parado para empezar este documental. Y por supuesto, olvídate, vamos a hablar cuando esté el documental listo para ser conocido, para ser difundido, y lo vamos a estar esperando ansiosamente, porque esa es una linda historia. Bien, yo ya te comprometí para que seas parte del documental también, porque quiero que me cuentes esto, que yo sé que vos lo presentaste en ese programa de radio que tenías. Y claro. Nada, ahora esa es otra parte, claro, que yo te había contado. Tendría que chequearlo con los chicos, con Leo, no sé si vino Ciro o Mariano aquella noche, pero cuando se presentó, en cuanto el disco salió a la calle, o antes de que saliera, yo hacía un programa en la vieja Radio Excelsior en AM, lo que ahora sería La Red, la misma frecuencia, y vinieron los chicos de Ataque a una nota que en aquel momento, creo recordar que fue la primera nota en radio que le hicieron Ataque. Increíble. Creo recordar que fue así, y hablamos de este disco y se pasaron temas y demás, así que sí, un testimonio chiquito te puedo arrimar, nomás. Va a ser divino. En unos días va a haber un teaser dando vuelta que estuvimos grabando el otro día con ya algunas imágenes,
nada, es un largo camino. Yo creo que para fin de año va a estar ya presentado. ¿Quién te dice que salga una reedición del disco con el DVD? Bueno, nada, montones de planes que hay. Si se meten en Facebook hay una página de Invasión 88, el documental, así que bueno, ahí estamos comunicándonos. Luisito, abrazo grande, querido. Otro, bebé, un placer Ahora siempre, igualmente. y mi admiración es tremenda para vos. Oh, por favor, hombre, un gran cariño. Sí. Abrazo grande, Abrazo. Chao, Luisito. Luis Díaz, hombre de la radio, porque también él cuando él habla de que siendo chico encontró el compilado y le abrió un mundo que tenía que ver con la autogestión, es algo que él ha llevado adelante porque como cineasta él se ha autogestionado sus películas, como hombre de radio él conduce programas también de producción independiente, un tipo que realmente ha seguido esa línea y lo ha hecho con mucha convicción, siendo muy fiel a esos conceptos y con mucho éxito. La historia es buena, la de Invasión 88, por eso me parecía que era una gran idea poder contarla en un documental y si encima la hace un amigo como Luis Díaz, mucho pero mucho mejor. Ya está Susana García Roversi acá en instantes. Estamos arrancando con nuestro Almacén del Crimen. Quédense, esto es Almacén de Discos hasta las 4 de la tarde.